A día de hoy, disfrutar de anime es lo más normal del mundo, pero a principios de los 2000 estas series eran algo completamente nuevo. Cuando se distribuyeron por primera vez, los países hicieron lo que pudieron para que su público entendiese las series japonesas. Los hispanos vimos doblajes mejores o peores, pero los pobres estadounidenses tuvieron que sufrir la famosa censura de 4Kids. ¿Quieres conocer la historia al completo de 4Kids? ¿Cómo se convirtió en uno de los programas más importantes de la historia de la cultura pop? ¿Cómo introdujo al extranjero algunos de los animes más famosos del mundo? ¿Lo poco bueno que hicieron y las absolutas locuras de cambios de tramas, personajes y censura que realizaron? Pues ponte cómodo que comenzamos. Las historias relacionadas con la televisión siempre son muy complicadas de tratar, ya que son una constante lucha de derechos, peleas por franjas horarias, sustituciones y demás, pero vamos a hacerlo lo mejor que podamos, empezando por los orígenes de la empresa, que nos transportan 55 años al pasado. El 28 de abril de 1970 se fundaría la empresa Leisure Concepts Inc., LCI para abreviar, teniendo como presidente a Stan Weston, el creador de G.I. Joe, y a Mackie McCain, que aún no lo era, pero dentro de una década y media sería conocido como uno de los creadores de los Thundercats. Estos genios del entretenimiento se dedicaban a dos cosas. La primera era proponer ideas para dibujos animados y juguetes a diferentes compañías, y la segunda era directamente licenciar productos o conceptos. Negocio que les llevó a tener las licencias de cosas tan bestias como James Bond o Hulk, entre otras cosas, y que, como ya he mencionado, le hizo ser partícipes del proyecto que les catapultó a la fama, la creación de los Thundercats en 1985. Ted Wolf, un amigo de la empresa, es el creador de la idea y concepto de la serie, y a través de sus conexiones con empresas como LCI pudo ofrecer el pitch a Rankin Bass, que de nuevo, como era una empresa amiga de LCI, aceptó verla y acabó encantada con el producto. Pero no os creáis que la participación de LCI fue solo en papeles. Mike diseñó el iconiquísimo logo de la serie, muchos personajes, vehículos, localizaciones y demás, aunque luego los diseños se enviaron a Japón para ser retocados en el estudio de animación Pacific Animation Corporation. Los Thundercats fueron un absoluto bombazo, se convirtieron en un icono de la cultura pop titánico con varias temporadas, eternas líneas de juguetes, disfraces, cómics, vamos, todo el pack completo, y enfrentaron a los Masters of the Universe de tú a tú, una hazaña impresionante. Esta serie elevó su estatus a un nivel semilegendario. Imaginaos cómo de bien le iban las cosas a LCI para que en 1987 Nintendo le diese las licencias para publicitar el primer Zelda. Y lo que es más loco aún, LucasArts le ofreció un trozo del suculento pastel que era publicitar Star Wars en esta época, un titán de los juguetes. Llegamos a los 90, que fue sin duda la década más importante de la historia de la empresa, y esto se debe a tres factores claros. El primero seguro que no os lo esperáis, y es que en junio de 1990 la empresa cambió de CEO al puñetero Bobby Kotick. Sí, el de Activision, yo cuando lo he leído he flipado. Pero el segundo fue más importante aún, ya que en 1992 la empresa abrió dos subsidiarias, The Summit Media Group, que no nos interesa para esta historia, y la única e inigualable 4Kids Productions. 4Kids Production fue la manera en la que la empresa entró en la producción televisiva y existía única y exclusivamente para realizar una función: licenciar series animadas extranjeras. Ellos las compraban, las doblaban al inglés y las adaptaban al mercado estadounidense para intentar venderlas. Estas eran en el 95% de los casos anime japonés. También había series de otras partes del mundo, como por ejemplo Winx Club, que era italiana, pero en este vídeo me voy a centrar muchísimo más en la parte del anime. Aunque parezca broma, esto era un riesgo enorme en la época para una empresa así, y no me refiero a que fuese un peligro mostrar a los niños americanos Chicho Terremoto y que fuesen más graciosetes de lo que debían. La cosa tenía lógica, dejad que me explique. A día de hoy ver anime es lo más normal del mundo, y por suerte tenemos equipos enteros que se encargan de licenciar, doblar y localizar las series japonesas a otros idiomas de una manera exquisita y rápida, ya que hay mucha demanda y se puede invertir mucho dinero en ello. Pero a principios de los 90 el anime era algo completamente alienígena, y ningún magnate especializado, por ejemplo en la animación estadounidense como los ya mencionados Thundercats, sabía si esto iba a funcionar fuera de su país. Todos los países del mundo tenemos series que son muy nuestras y tienen muchísimo peso cultural, aunque sea en regiones. Por ejemplo, Bandolero es muy andaluza y sus temas y personajes resuenan con su gente, y es muy posible que en Noruega nos gustase lo mismo. Pues lo mismo pasa con el anime, y esto lo sabemos todos. Las relaciones interpersonales, uniformes, paisajes, escuelas, nombres, vocabulario y sociedad japonesa son muy peculiares y eran completamente nuevas para el niño de 6 años que estaba acostumbrado a las patoaventuras. No era descabellado pensar que si traía anime a Estados Unidos y no lo localizaba o traducías correctamente, los niños no lo entenderían, lo verían
muy raro y ni se pensarían en verlo, lo que significaría una sola cosa: pérdidas enormes de dinero para las cadenas, además de baja audiencia que normalmente llevaba a la eliminación de los bloques de programación infantiles por completo. Pero nos estamos adelantando, porque aún queda el tercer punto que hizo de los 90 una década dorada para 4Kids, sin duda alguna la más importante de todas. La empresa estaba yendo espectacular, como el anime era tan poco conocido fuera de Japón, las licencias eran baratísimas. Tan bien le iba que el 16 de noviembre de 1995, después de 25 años, olvidaron Leisure Concepts y se cambiaron el nombre a 4Kids Entertainment, convirtiendo el CI en una subsidiaria. Entonces llegó el momento, y si lo piensas es algo lógico. A finales de los 90, si alguien iba a comprar la licencia de un anime, eran ellos, y de entre todos los que había disponibles, fueron los primeros en llegar al mayor éxito de la historia de la humanidad. Y es que en 1998 aseguraron los derechos y licencias para llevar a Estados Unidos una pequeña franquicia conocida como Pokémon. Sobran las palabras para describir a Pokémon, el mayor fenómeno de cultura pop de la historia. Nada se le parecía y hará falta muchísimo para que nada se le parezca. En un mundo de finales de los 90 en los que había un escaso internet, absolutamente todo estaba controlado por Ash, Pikachu, los juegos y las cartas. El anime de Pokémon no fue un éxito, fue el éxito. 4Kids la distribuyó a Kids Warner Bros., uno de los dos bloques de programación infantil más grandes de todo Estados Unidos en la época, y surfeó la ola de la franquicia tanto como pudo. Ellos fueron los que licenciaron y tradujeron las primeras 8 temporadas de la serie, las 8 primeras películas, y su fama e importancia gracias a ser la empresa a la que debía acceder si quería algo relacionado con Pokémon le llevó a ganar el premio a compañía de más rápido crecimiento de todo el año 2000. Ya llevaban 3 años encargándose de la franquicia y viendo que esto estaba siendo literalmente la segunda venida de Jesucristo en la forma de 151 bichitos coleccionables, decidieron golpear mientras el hierro seguía caliente. Compraron un 3% de The Pokémon Company, sí, de la empresa al completo, un movimiento loco que a futuro sin duda les daría miles de millones. Pensad cuánto costaría ese 3% a día de hoy. Durante estos años de reinado absoluto sobre las producciones japonesas, realizaron la que sería su segunda mejor compra de la historia, ya que a principios de los 2000 adquirieron no solo los derechos de localización, sino los de venta de merchandising de Yu-Gi-Oh! Esto les permitía beneficiarse no solo del anime, que fue otro bombazo en tierra yankee, sino de los millones de dólares en cartas que se vendían en todo el continente, y aunque parezca mentira, esto solo iba hacia arriba. Antes he mencionado que Kids Warner Bros. Era uno de los dos bloques más grandes, y el otro era su rival acérrimo: Pepsi para Coca-Cola, Nike para Adidas, el Inazuma Eleven 2 Tormenta de Fuego de su Inazuma Eleven 2 Ventisca Eterna, uno que quizá os suene mucho más: Fox Kids. Fox Kids es icónica y estuvo prácticamente un lustro en el aire tanto en España como en Latinoamérica, y en mi experiencia, aunque sí que la recuerdo en mi infancia y el logo me trae muchos recuerdos, seguramente fuese por los VHS de los Power Rangers o por la peli de Digimon más que por el canal en sí. A finales de 2001, Fox Kids, tras una década dando guerra, tuvo que disolverse, ya que Disney compró la gran mayoría de sus licencias al adquirir Fox Family Worldwide y dejó al bloque de Fox Kids huérfano de series que poder emitir. Y entonces, a finales de enero de 2002, 4Kids Entertainment, que hasta ahora había sido una distribuidora en las sombras, firmó un contrato de 4 años con la Fox por valor de $100 millones para quedarse con la franja horaria que acababan de dejar libre. Así, esto se volvió algo tangible, algo que permitía a los niños disfrutar de sus series directamente de sus manos y a ellos quedarse con todo el dinero de los anuncios. Un bloque de programación hecho y derecho que llenarían hasta arriba de series extranjeras, comenzando su andada el 14 de septiembre de 2002 bajo el nombre de Foxbox. Durante sus primeros años mostraron a los estadounidenses series que no habían visto en la vida, licencias japonesas tan grandes como Kirby, Ultraman, Kinnikuman, Shaman King, el anime de F0 e incluso One Piece. Aunque sin duda alguna de todos los animes que adaptaron, su gallina de los huevos de oro fue Sonic X, que recibía toda la publicidad, todas las apariciones posibles y era la serie que los niños no se perdían jamás. Y a todo esto, como ya he dicho, añadirle las series que no eran japonesas y que aún así tenían un éxito flipante, de entre las que hay que señalar una por encima de todas: las Tortugas Ninja de 2003, que se estrenaron originalmente aquí y se convirtieron en una insignia. En enero de 2005, tras 3 años en el aire, cambiaron su logo y nombre a 4Kids TV, que es el logo que todos conocemos y que se encontró en su momento de máxima fama. Y esto fue acompañado con una expansión de su catálogo de anime, ya que añadieron cosas como Tokyo Meow Meow, Doremi, Dinosaur King y 3 series distintas de Yu-Gi-Oh! Que le quitaron directamente a la Warner. Pero esperad, ¿creéis que esto es suficiente hegemonía sobre el entretenimiento infantil? Pues para nada, ya que en 2008 Kids Warner Bros. Dejó de existir y 4Kids, que estaba al toque, compró tanto los programas que les quedaban como su franja horaria.
horaria. Ahora nos encontrábamos ante una macroempresa del entretenimiento que controlaba 9 horas al día de programación en 2 cadenas distintas, y no 2 cadenas cualquiera, sino las que habían sido las más grandes en los 90. Y con tanta serie extranjera bajo su brazo había que actuar. Seguían con el miedo en el cuerpo que les decía que si no adaptaban las obras de manera correcta se iban directamente al pozo, por lo que empezaron a cambiar cosas de la manera que ellos pensaban que funcionaría. Esto era un bloque 100% para niños y por lo tanto tenían una política muy seria con respecto a lo que mostraban en pantalla. Nada de violencia, insultos, temas sexuales ni ninguna conversación que pudiese tan siquiera rozar o confundir a un niño. Dicho esto, entremos en lo más jugoso del vídeo. Vamos a comentar algunas de las censuras y cambios que sufrieron la gran mayoría de series. Muchos ya lo habréis visto, pero otros tantos os aseguro que no. Y lo siento porque por mucho que me duela es imposible cubrirlo todo. Tan solo de One Piece hay un vídeo de casi 3 horas hablando de la censura. Imaginaos de las demás series que además estuvieron más tiempo en antena. Pero bueno, no me enrollo más, vamos directos al lío. Ya que la hemos mencionado, comencemos por One Piece, que es sin duda el mayor criminal de esta lista y el que tiene más cambios. Lo comento por si acaso, pero voy a mencionar algunos spoilers de muy al principio de la historia porque apenas adaptaron 100 episodios. Esto tiene un poco más de chicha, porque 4Kids no quería adaptar One Piece, ya que si lo piensas es una serie algo adulta, llena de sangre, violencia y referencias sexuales que le iba a costar muchísimo tiempo en la sala de edición. Pero venía en paquete con las licencias de Doremi y Tokyo Meow Meow, y si querían a las dos Magical Girls deberían doblar a los piratas. Hay una leyenda urbana que dice que su adaptación es tan mala a propósito porque querían que les quitasen los derechos, y vaya si lo consiguieron. Para empezar, el opening es completamente distinto, siendo uno que se inventaron ellos llamado Pirate Rap. Os lo juro, tenéis que escucharlo, es súper absurdo, súper 2000ero y no pega nada con la serie, me encanta. Empezamos por los cambios directos a la tripulación. Eliminaron todas las referencias sexuales que pudiese hacer Nami. Robin, al aparecer vestida de vaquera, tiene acento tejano y siempre que cualquiera de las dos mostrase escote de más se le dibujaba una camiseta interior o se cambiaba de plano. Estoy seguro que habéis visto esta imagen de Luffy 1000 veces y muchos pensaréis que es editada, pero no, es real, y la censura aquí es que le hacen hablar abriendo y cerrando la boca y queda rarísimo, en serio, ¿por qué hicieron esto? Sanji es uno de los que más cambios tiene una voz súper bobalicona, sus ataques dejan de ser comida francesa para ser chistes malos con comida americana, siempre que sirve vino es zumo porque no se puede mostrar alcohol y atento, su cigarrillo es un chupa chups. Sí, cambiaron por completo todas las referencias a que fumase y siempre que se saca el cigarro de la boca le añaden la bola roja de caramelo. Hablando de fumar, Smoker recibe un cambio de nombre al completo, ahora se llama Chaser y echa humo por la boca gracias a su fruta, pero no tiene ni un solo puro cerca en ningún momento. Y hablando de fruta, como no podían hacer referencias religiosas de ninguna manera, las frutas del diablo pasaron a llamarse frutas malditas, y de igual manera el colgante de Mihawk, que es realmente una espada, como tiene forma de cruz, le quitan los palos laterales. A Ace le cambiaron el nombre y lo llamaron Trace, Barba Blanca pasó de ser Edward Newgate a Ward Newgate, Zoro pasó a ser Zolo y la familia Nefertari pasó a ser Nefertali. Estos cambios eran para facilitar la pronunciación de algunos nombres que no se traducían muy bien del japonés, como en España, que la R suave es mucho más complicada de pronunciar que la fuerte y por eso Zoro se llama Zorro. No se puede hacer ni una sola referencia a pistola o arma, y por lo tanto todos los ataques de Luffy que medio suenen a arma como pistol o bazooka pasan a llamarse hit o punch. Además, siempre que aparece un rifle o un arma, o les cambian el color a verde, o les ponen una punta naranja para que parezcan de juguete, o las ponen de agua como llevan todos los de la marina. Hablando de ellos, le quitan la palabra marine para poner navy y eliminan todos los kanji y escritura japonesa de todos lados. Vayan a pensarse los niños que Luffy está en el Grand Line y no en Wisconsin. Volviendo a las armas, algunas de las escenas más criminales que las cambian son estas. La primera es cuando Belmer, la madre de Nami, ataca a Arlong con un rifle y en la adaptación de 4Kids la cambian por una pala. Y la segunda es esta escena donde Helmepo apunta a Kobe con una pistola y en la adaptación lo cambiaron por... ¿En serio? ¿Qué leche es esto? El aparato, el cachivache, la contracción. ¿A quién se le ocurrió este diseño? Es un coso que no existe. Y con respecto a la violencia, pues lo que os imagináis, ni un solo ápice de sangre, nada de nada.
nada, de verdad, hasta el punto en el que se cambió el arco de Alabasta para que Luffy venciese a Cocodrilo gracias a su sudor. Y la epiquísima imagen donde el Shichibukai atraviesa el sombrero de paja, nada, simplemente lo está cogiendo, vaya a ser que se caiga, no hay nada que ver aquí. Como no puede haber sangre, tampoco puede haber muerte. Belmer no muere, es simplemente encerrada en un calabozo, y Kuina, la amiga de la infancia de Zoro, recibe una paliza de muerte y queda parapléjica en vez de perder contra el fuerte oponente Down the Stairs. Estas cosas, si lo pensáis, son mucho peores, porque por ejemplo hace que la tripulación ignore a Belmer, que está simplemente en la cárcel, y podían ir a rescatarla después de vencer a Arlong, e igual que esto, muchísimas otras cosas. Adaptaron 140 episodios que se quedaron en 100 porque eliminaron tanto metraje de los episodios que se quitaron el equivalente a 39 capítulos completos. Hay algunos que no lo emitieron en su integridad y el resto del tiempo se gana borrando líneas argumentales y personajes que de seguir la adaptación habrían hecho imposible seguir la historia. Por ejemplo, Laboon no aparece porque está llena de cicatrices y sangre, por lo que se tendrían que haber inventado un motivo para que Brock se uniese a la tripulación. Pero es que hay hasta islas que ni siquiera visitan, como Little Garden, eliminando a Dory y a Broggy de la ecuación con todo lo que ello conlleva. Añadieron bromas en momentos serios para quitarles tensión, todo es mucho más infantil y tontorrón, y como no, tuvieron que cambiar las bolas de arroz por galletas porque si no, los pobres peques no iban a entender lo que significaba la comida. Vamos con el segundo al mando de la familia de adaptaciones de 4Kids, una adaptación tan diferente que hizo que mucha gente pensase que así era originalmente, o al menos esa sensación me ha dado a mí siempre, me refiero como no a Yu-Gi-Oh! Y si vamos a hablar de esta serie, se tiene que mencionar el mayor cambio que hicieron, uno que yo pensaba que venía así directamente del japonés porque nunca vi el anime, y es que el Shadow Realm o Reino de las Sombras es invención completa de 4Kids. En el manga original, cuando los duelos son a muerte, lo son literalmente, te mueres, muerto matado en la vida real. Esto en 4Kids no lo podían dejar pasar, así que en vez de eso simplemente te envían al Reino de las Sombras, que usa la misma animación pero con el fondo morado y que parece el infierno, un destino mucho mejor. Con respecto al contenido, tenemos de nuevo todo lo que ya hemos visto en One Piece y se va a repetir. Para empezar, eliminaron completamente todo el contenido sugerente, que en esta ocasión se encontraba en los diseños de los monstruos y algunas duelistas como Mei. Para cambiarlo, en los monstruos como la chica maga oscura o algunos menos humanos, simplemente les pintan pantalones y les cambian la figura añadiéndole ropa o colores más oscuros, y con respecto a Mei, escenas en las que los personajes la miran de arriba abajo directamente se eliminan. Lo del vocabulario es impresionante, en la wiki de censura muestran cambios frase por frase y todo lo que mencione destrucción, aniquilación o cualquier cosa así se censura, pero lo que tiene más delito es que cuando hablan con algún tipo de complejidad, aunque sea un ápice, lo tontifican para que sea más fácil de entender. Estoy hablando de estupidizar todo tanto que dicen mi tío de roca en vez del nombre del monstruo, es que hasta el mítico Exodia Obliterate es original de 4Kids, y esta me ha dolido porque además dice Obliterate, eso sí, pero Annihilate no, si es lo mismo. Siempre me había preguntado por qué el diseño de las cartas en el anime era tan raro, sin nombre y con el dibujo en grande en vez de respetar el marco. Ahora lo sé, es por culpa de 4Kids, que pensaba que las cartas originales eran demasiado complejas para los chavales, pero si luego las que se compran eran así, ¿qué sentido tiene? Y claro, esto también va por los nombres de los personajes y las cartas. Os juro que no tenía ni idea de que el personaje que yo siempre había conocido como Joey Wheeler, nombre inventado por ellos, se llama Katsuya Yunoichi, es que ni se parecen. Con la religión tampoco se la juegan. La carta de Devil Dragon cambia simplemente dragón para no mencionar al demonio. Las cartas que muestran cruces se eliminan y si aparece un pentágono, sabe Dios que le van a añadir más líneas para que no lo sea. Con respecto a las armas tenemos lo mismo. Hay un episodio en el que muestran sierras mecánicas y en 4Kids estas son láser, y aquí tenemos la mítica escena donde a Kaiba le apuntan con pistolas que se cambió a unos amenazantes dedos que apuntan. No pueden mostrar ni una sola herida, ni sangre, ni nadie saliendo herido de un combate, ni ningún monstruo muriendo, nada de nada. Eliminan muchas escenas donde los protagonistas están tristes o pierden, y es que hasta censuran estornudos para no enseñar a alguien enfermo. Y con la historia, como con One Piece, hacían lo que les daba la gana. Yu-Gi-Oh! Puede ponerse muy oscuro en muchas ocasiones, así que tocaba meter bromas donde no debían, quitar la seriedad de escenas, revivir personajes y, como no, recortar los episodios para que durasen lo que a ellos les apeteciese. Para terminar el triunvirato, echemos un vistazo a Pokémon, que en esta ocasión tenía muchísima menos censura porque no trataba temas serios, ni muertes, ni nada por el estilo, pero que aún así recibió bastantes cambios. Lo que creo más digno de mención es que efectivamente el opening que todos conocemos es de 4Kids y sinceramente nunca en la vida he visto el japonés. Además de esto, el Pokerap también es cosa suya. Estas dos cosas no llegaron a España y creo que nunca me había planteado que el Pokerap no podía ser japonés porque los nombres allí son diferentes y no riman. Bueno, vamos con la censura en sí. Todo lo que estuviese medianamente sexualizado, que ya verás, en Pokémon solo es este episodio
donde James se pone teta o todo momento de violencia que de nuevo era muy poco fue recortado o eliminado. Se obviaron el episodio 250 por la famosa polémica de Jinx haciendo blackface y el episodio 35 porque salía alguien con una pistola, pero sin duda alguna la mayor tontería de nuevo era con la comida. La escena de Brock llamando a las bolas de arroz donuts de mermelada es original de 4Kids y la cosa llegó tan lejos que de nuevo hasta se adaptó en el doblaje castellano. ¡Pica, pica! ¡Qué donuts tan ricos! El de mermelada es mi favorito. No hay nada como un donus de mermelada. En serio, no es la primera ni va a ser la última vez que veamos cómo cambian un onigiri por una comida menos asiática. De verdad, tan complicado entender la existencia de una bola de arroz, yo no lo veo una comida tan rara. Hay un episodio en el que Ash le va a una bola de arroz gigante y aquí ya no solo es que lo llamen por el nombre que no es que cambian la animación al completo para que sea un bocadillo y en mi opinión queda cutrísimo. Con Pokémon fueron tan cautos porque venían de la polémica del episodio 38, el de Porygon que dejó a muchos niños japoneses hospitalizados por epilepsia. Pero de nuevo al ser una serie tan infantil de base los cambios son más anecdóticos que una cosa a tener en cuenta. Estos tres animes son de lejos los que más cambios recibieron porque eran los más largos y los más vistos, pero aún nos quedan un par de balas en el cargador, así que para terminar vamos con una ronda rápida de cambios en las demás series. Con Shaman King hicieron un Cristo, en una serie que trata temas tan religiosos como el budismo, el chamanismo, la reencarnación o el karma eliminaron toda referencia religiosa explícita y todo lo que no fuese estrictamente necesario haciendo que la serie perdiese la mitad del sentido. Cambiaron el opening y el ending por sus versiones americanas de rap, la personalidad de los personajes ahora era de chavalitos guay y bromistas y siempre que alguien moría no lo hacía, simplemente sellaban su espíritu. Toda la sangre, herida y violencia eliminada y los espíritus que aparecían visiblemente recortados en su tiempo en pantalla. Es que hasta cambiaron el orden de algunos episodios haciendo que la serie no tuviese sentido. En Sonic X eliminaron toda la música original japonesa y pusieron la suya, eliminaron todas las escenas serias o tristes para hacerlas más livianas, las personas que mueren simplemente desaparecen, la relación de Sonic y Amy se relaja y se obvian todas las escenas o la gran mayoría que tengan armas reales. A Tokyo Meow Meow le cambiaron el nombre a Meow Meow Power porque dio guardia al pequeño Timmy de saber qué lugar es Tokio y cambiaron los nombres para americanizarlos, como Ichigo Momomiya que pasó a llamarse Zoe Hanson o Minto Aizawa que pasó a Corina Baxworth. Los vestuarios fueron completamente puritanizados, alargaron faldas, quitaron escotes y todas las escenas de transformación donde se veía la silueta de las chicas desnudas fueron directamente cortadas aunque tan solo se viese brilli brilli. A las tortugas ninjas le quitaron la mitad del sentido, ya que no solo cortaban escenas violentas y hacían que los golpes fuesen al aire o no fuesen tan brutales, sino que hubo una gran cantidad de episodios que directamente no emitieron, lo que hizo que seguir la trama de la serie fuese imposible. Y bueno, Ultraman directamente se convirtió en una serie parodia, donde no respetaron ni uno solo de los diálogos ni origen y cortaban los episodios a su gusto para grabar su propia versión. Para terminar, me resulta imposible no enseñar las promos que hacían y cómo trataban a los personajes como les daba la gana, aunque sinceramente estas no me parecen para nada mal y me encanta. En este vemos a diferentes personajes de las series americanas como Batman o Dot sufriendo la fiebre Pokémon y siendo tratados por la enfermera Joy y los demás médicos. Y en el que es sin duda el mejor de todos, tenemos a las estrellas de 4Kids cantando el himno de Estados Unidos, donde vemos a personajes como Luffy o Sonic dándolo todo en la pista. Os pongo un poco pero id a buscarlo, es lo mejor que vais a ver hoy. Y bueno, no he hablado de los doblajes porque eso da para un vídeo aparte y si queréis lo puedo hacer, pero las voces que no pegaban con los personajes es sin duda alguna el menor de los problemas que tenían estas absolutas barbaridades de traducciones. Hacedme caso, podría seguir y en algunas series entrar más al detalle porque me he dejado mil cosas, por lo que si os interesa el tema repasad el vídeo que he mostrado antes además de su canal al completo ya que habla de muchas otras censuras de la cadena, no tiene pérdida. Pero quiero pasar a lo siguiente, 4Kids tenía el monopolio, esta serie gustaba muchísimo y los niños que no sabían que estaban recibiendo versiones censuradas porque no conocían la original estaban encantados. Aunque la vida avanzó y junto a eso la empresa realizó algunas de las peores decisiones que he visto en mi vida, así que a continuación echemos un vistazo a la caída de 4Kids. El primer golpe y el que se podría considerar más grave les vino cuando aún estaban en su época dorada y es que por algún motivo en octubre de 2005 vendieron por menos de $1 millón su 3% en Pokémon. ¡Están locos!
loco. Vendieron a un precio de risa algo que a día de hoy te convertiría en una de las personas más ricas del mundo, y no solo eso, sino que unos meses más tarde decidieron no renovar la compra de la licencia. Es que me pueden dar 1000 años para pensar y no encontraré un sentido a por qué venderían Pokémon si era la gallina de los huevos de oro, y tras su venta la propia Pokémon Company se encargaría de distribuir el contenido fuera de Japón. 4Kids cerró el 27 de diciembre de 2008, pero no os preocupéis porque esto no fue el fin, sino que simplemente había cambiado de nombre y de bloque y ahora sus esfuerzos estaban puestos en la CW 4Kids. Este bloque, tras 2 años en 2010, fue renombrado a Toonzai, pero realmente todo seguía siendo 4Kids y aquí introdujeron Dragon Ball Z Kai, que de nuevo tiene un doblaje y adaptación paupérrima. La compañía estaba en horas muy bajas y fue entonces, en 2011, cuando clavaron el último clavo en el ataúd, puesto que las empresas que tenían los derechos de Yu-Gi-Oh originalmente, TV Tokyo y Nihon Art Systems, denunciaron a 4Kids por uso ilegítimo de la marca. Los muy listillos estaban haciendo tratos con Yu-Gi-Oh como si fuese suya, es decir, que había empresas que iban directamente a 4Kids a pedir permiso para hacer cosas con Yu-Gi-Oh y estos les daban el visto bueno y se llevaban todo el dinero sin meter en medio a los dueños originales. La denuncia era de un valor de $5 millones y tras esta, 4Kids perdió los derechos de Yu-Gi-Oh y tuvo que declararse en bancarrota. Uno podría pensar que esto era el final de la empresa, pero le dieron una vuelta a la situación enorme agarrándose a los recovecos legales. El hecho de que les quitasen la licencia del tirón era en sí una ilegalidad, ya que no le habían dado 10 días de aviso como indicaba su contrato, y por ello le hicieron una contrademanda que tras muchos años acabó de manera amistosa e incluso le dio a 4Kids $8 millones. Pero bueno, la alegría no les duró mucho, ya que tuvieron que vender esta licencia junto a otras tan solo un año después porque ya no generaban casi dinero. Tanto lío para al final nada. Un tiempo después se cambiaron el nombre a 4Licensing Corporation, dejando atrás todo lo que le había caracterizado en el pasado, y finalmente, tras 4 años sin hacer prácticamente nada, se declararon en bancarrota por segunda vez y esta vez sí cerraron para siempre. La caída de 4Kids estaba completamente telegrafiada. Para 2012 yo veía Naruto Shippuden con mi hermano en Anime FLV en japonés con subtítulos en español, tenía Death Note grabada en un DVD y estaba a un año de verme la primera de Shingeki también online. El anime seguía siendo de nicho, sí, pero ya no era algo alienígena para nadie. Los niños que crecieron viendo el anime que 4Kids ofrecía tenían acceso a internet y se dieron cuenta que le habían dado unas versiones descafeinadas y censuradas durante toda su infancia. El bloque tenía la exclusividad de que ofrecía anime, pero cuando esto ya no era tan exclusivo se convirtió en una cadena de dibujos como cualquier otra, solo que peor porque tenía censura, por lo que cuando el internet se alzó y los niños empezaron a ver cada vez menos la tele, cayó como cualquier otra. Y con esto creo que hemos repasado de buena manera la historia de una de las huellas más importantes de la historia del anime en el extranjero, y la verdad es que tengo bastantes opiniones. Como único punto positivo de la ecuación, en mi opinión, cuando cambiaban los carteles en japonés para poner las letras en inglés, estaban haciendo una buena adaptación, posiblemente por única vez. Pero aún así me da mucha pena que los pobres estadounidenses tuviesen que sufrir las versiones tan censuradas y reducidas a nivel de trama y vocabulario, porque en mi experiencia ver anime en Canal Sur 2 Andalucía cuando era pequeño era literalmente lo contrario. Es decir, en Bobo Bo, Softon hablaba como el presidente Aznar porque su voz en japonés se parecía a como hablaban los emperadores o políticos, y había muchos personajes en muchas series que hablaban con acento andaluz, madrileño o gallego porque el original tenía acento de Kansas y su forma de hablar era relevante y había que diferenciarla. En muchas series como Doraemon hablaban en pesetas porque los números de los precios de los yenes que se veían en pantalla podían llegar a parecerse, y en la actualidad doblajes como el de Dandadan acercan a los personajes al público haciendo que canten canciones populares en el país o hablen con la jerga adolescente que hay en el momento. Y con respecto a la comida, me he metido mucho con ellos porque parece que tengan una hiperfijación por eliminar la idea de las bolas de arroz y porque es súper descarado como editaban la animación, pero realmente a mí la idea de mencionar comidas de tu país en el anime me gusta, pero hijo, que no se vea. Mira, pongo un ejemplo. Yo quiero una paella. Que no hay paella. Yo quiero paella, yo quiero paella, yo quiero paella, yo quiero paella. Ran, este sitio es un asco. Si no hay paella, nos vamos. En este vídeo Conan pide paella y en la versión original pide arroz con curry. Si no se ve, todo perfecto, pero en el momento en el que tiene una comida visible y menciona otra que ni se parece en la forma, me parece que no lo está haciendo muy bien. Hacer que Robin hable con acento tejano no es un cambio negativo per se, y cosas como que la voz de Yugi suene más adulta o que los ataques en japonés pasen a ser rima en tu idioma como hacían en España con One Piece no me parece una mala adaptación. En la época, cuando se empezaron a adaptar estas series, Japón era un
un país súper extraño para la mayoría de personas y no se tenía ninguna base con respecto a las traducciones, por lo que veo genial usar acentos de tu tierra o mencionar cosas de tu país para intentar generar un poco de inmersión. A día de hoy esto se ve muchísimo menos porque los que ven anime ya conocen las prefecturas, los platos, las divisas y esas cosas y no hace falta cambiarlas, pero sigue habiendo adaptaciones al vocabulario para añadir cositas de los distintos países que hacen que las obras sean mucho más disfrutables localmente. Pero lo que nunca estará bien, ni antes ni ahora, será lo que hicieron ellos. Entraron a la censura extrema, editaron directamente la animación original pintando por encima, eliminaron tramas completas, cambiaron personalidades, el tono de la obra y la longitud de los episodios. Ahí ya no están ni adaptando ni localizando, estás haciendo que la obra original sea completamente irreconocible. Una buena adaptación eleva la obra, las de 4Kids son malas no porque hagan que Zoro coma galletas, eso es lo de menos, sino porque realmente no les interesaba para nada adaptar lo que contaba la historia. Cambiaban el tono de absolutamente todo para que los niños no se cuestionasen nada y la serie tuviese una carga emocional nula con el único objetivo de llegar a más público, más edades y más compradores, lo cual está fatal. Si uno no llora con Digimon en su año formativo, no se forma bien. Ni respetaban la obra original, ni respetaban a su audiencia, solo querían vender sus productos a los chavales que según ellos eran imbéciles y que se quedasen embobados en la cadena sin pensar ni una sola vez, y para eso manipulaban y modificaban las series para que contasen lo que ellos quisieran, un pecado por el que pagaron justamente. Así que solo nos queda despedirnos de una empresa que cambió el panorama del entretenimiento al completo al traer el anime al extranjero, pero que acabó justamente olvidada y siendo el hazmerreír de una comunidad al completo. 4Kids, tu idea fue buena, pero tu ejecución fue horripilantemente mala, y te lo dice alguien que creció con el galleta metralleta y no lo querría de ninguna otra manera. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Creo que es un tema muy interesante y que aunque estoy bien versado en adaptaciones de anime al castellano, me encantaría que me hablaseis de qué modismo hicieron que las series os gustasen en vuestros países. Os leo. Antes de la despedida, dar gracias, como no, a los miembros del canal que han conseguido que convierta esto en un trabajo, los fans de los retro, a los maestros de los retro secret de Seventeen Colossus, de TTI, George Prospider, Exalted Philly, Patata, Banda, Yellow Jester, Kenichi, Marlagraña, Areiku, Bran Borges, Abrafel, Blue Jester, Kyokito, Bri, el legendario, Ponce 245 y Draculara. Y en especial a los que se echan el canal a la espalda. Una gracia inmensa a los adictos a los retro RPG, Arlet Atli, Telian, Sirigi, Gregorio, Macalami, Mami Bolilla, Matín Nicolás Barreiro, Tapper, Gian, el Cortociclón, Nachito Meza, Iván Malarde, Coita V, Aleto 911, Blanc, Retro Gamer, JDS, Bot Queen, Octavio Maurio, Leviano Trombón, el Dennis Idiota, Señor Robot, Bluehul, Nico, André Morales, Gato Naranjero, el Rex Fan, Suix, el Bartolomeo 173, Kimi Liendro, José Carlos Camacho, Radis 69, Pa, Diego, Pablo Lorenzo, Sabaini, Tapa, Nadia Pastelito, Choque 2, Sami, Lucio Allende, Valentín Balompié, 11.510, Rubén Guzmán, Nido, Rafa 2048, J515, Ale Severino, Manteca de Cacao, Camesmaz, Tobias Leiva, Clocket, Salmonciloide, Franz, Giro 16, Irving, Tarancabla, Gamemaker, Isangero, Arian Gamer, Yankee Miart, Pato Blogger, Federico Berria, Churriguazo, Tomo Syndicate, Kerbilot, Facu Vanega, Sabin64, Hombre de M78, Jaon Lidnap, Andrés Flores, Tanguy Mandarina, RB2600TT, Lautaro Gómez, Tiao, Shindo L, Luejo, Teichi Hikari, Bara 26, Ana, Misael Flores, Apolo, Sebastián Incapié, Hellcaz, Arred, Ignacio Sánchez, Alessut ICM, Mimisayot y Fuera de órbita, Maleficarum, Gastón Sánchez, Manu, Juan Esteban, Chichichan, VNTC, Swagger Frank, Weird Alfan, Gastón Rodríguez, Jane Starlight, Yoshinobu, Chokumin, NCGRBD, Daskel Chat, Neon Nexon Guy, Macarrao, Valentín Beloli, Lautaro Allende, Morgan Harper, Quick YouTube, Joaquín Moyano, Esteban, Riri Traconi, Bianca Tabernais, Morgan Alzari, Luis Enrique, Chris, Ramona, Miss Pircis, Abril, Barbecue, Lugue, Star Blue, Yael Batio, Rechu Mexicali, Bonnie Boon, Mr. Fettuccini, Gemontiel y Sa. Si no habéis escuchado vuestro nombre, no os preocupéis. YouTube ha cambiado la manera en la que me muestra a los miembros y ahora solo se ven las arrobas, así que tengo que cambiarlo todo. Para la semana que viene ya estarán bien. Y ahora sí, gracias por ver el vídeo hasta el final. Si quieres ver más, sabes dónde estoy. Si quieres apoyarme, sabes cómo hacerlo. Sois los mejores. Nos vemos la semana que viene. Chao.